Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo una historia muy fuerte que me ha enviado una suscriptora. Ella quiere compartir con nosotros cómo descubrió que su marido y su madre le estaban siendo infieles. Sí, han oído bien, su marido y su madre. ¿Se imaginan el dolor y la decepción que sintió? Pues no se pierdan este video porque les voy a contar todo lo que pasó y cómo logró superar esta terrible traición. Capítulo 1. La desconfianza crece. Cuando las cosas comienzan a desaparecer misteriosamente de tu casa, la paranoia se apodera de ti. Esa fue la situación en la que me encontré hace unas semanas. Soy veterinaria, trabajo duro y cada vez que abría mi bolso notaba que mi dinero iba desapareciendo poco a poco. De mi monedero empezaban a faltar 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos. Al principio traté de ignorarlo, pero la sospecha se arraigó en mi mente como una semilla que crece sin control. Un día mi amiga, que también es veterinaria, me prestó unas cámaras de seguridad que tiene en su negocio para resolver el misterio del dinero faltante. Decidimos instalarlas en la casa mientras simulábamos que ese día nos íbamos a ir al tianguis. De esa forma tendríamos una idea de quién era el ladrón. Bueno, pero les cuento un poco antes. Javier, mi pareja, que no teníamos tanto tiempo juntos, empezamos a vivir en el departamento que yo rento. Mi mamá, que a partir de que mi papá fallece, pues tenía poco dinero, fallece durante la época de la pandemia, pues yo le digo que se venga a vivir para que no pague renta. A mi mamá le detectaron que es diabética. A mi mamá siempre le ha gustado la fiesta, pues entre esas cosas le entraba el alcohol. Todo eso pues le ha ido afectando. Después de que mi papá fallece, fue de los primeros contagiados en la pandemia. Nos dejó durante el 2020. Yo, haciendo honor a mi papá, pues le dije a mi mamá que se viniera a vivir con nosotros. Yo me empecé a hacer cargo de varias cosas de mi mamá. No es que antes ya tuviéramos una relación excelente nosotras. Mi mamá siempre me trató de manera despectiva. Con los meses me he dado cuenta, y la terapia, de que ella siempre quería competir conmigo desde que yo empecé a ser adolescente en cuestión de físico. Aún así, yo, como les decía, haciendo honor a mi papá, pues yo no quería dejar a mi mamá en malas circunstancias, así que le dije que se viniera a vivir conmigo y que así no pagaba renta y tenía los gastos muchísimo más holgados. Para que sepan el contexto, Javier, mi mamá y yo pues vivíamos juntos. Yo empecé a notar cosas raras en cuestiones de que me hacía falta dinero, y fue por eso yo estaba segura que era mi mamá y le preguntaba: mamá, ¿te hace falta dinero? Pero de repente ya las cantidades eran más grandes. Llegó el punto en que ya prefería no traer dinero a la casa porque se me perdía. Yo, la cuestión era enseñarle, porque pues sospechaba que era ella, enseñarle el video, decirle: mira, sé que eres tú, vamos a hablar las cosas y ya no lo hagas. Era lo que yo tenía planeado. Ya nos fuimos al tianguis un buen rato. Javier se había quedado. Javier se dedica a darle mantenimiento a los deportivos de la ciudad. Ese día era lunes. Los lunes están cerrados casi todos, así que Javier se quedaba en la casa y no trabajaba turnos completos, solamente por tiempos, y también tenía vacaciones. Y ese día, como les digo, era lunes y les dije: bueno, me voy al tianguis. Y todavía le digo a Javier, porque nunca pensé que esto fuera a pasar, que si nos quería acompañar, y dijo que no, que quería descansar. Bueno, pues ya mi amiga y yo, de regreso a la casa, revisamos el video y lo que vi me dejó helada. Es algo que no se lo deseo a nadie porque es tan perturbador. Mi esposo junto con mi madre primero salían de una habitación y después eso parecía normal. Luego se sientan en el sillón. Y la peor traición que alguien puede ver, yo creo que es esto. Como si fueran una pareja de años, con complicidad, pues hasta con cariño. Es que realmente me destroza mucho. Ahí en el sillón donde yo también me sentaba, donde veíamos alguna película, donde llegábamos ahí a comer, pues ocurre todo. Era muy claro que no era la primera vez, que había mucha risa, mucha complicidad. Mi mamá encantadísima. Fue una cosa enferma, enferma, enferma. Mi reacción fue gritar: ¡mamá, Javier!, exclamé, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía hablar con claridad. Aparecieron, luciendo muy sorprendidos, como si nada. Yo traté de estar tranquila, de no perder los estribos, mientras yo no paraba de llorar. Las lágrimas recorrían mi rostro. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. Y la verdad es que yo estaba hecha añicos. Las miradas de culpabilidad en sus rostros confirmaron lo que mis ojos ya habían visto. Me confesaron todo. Mi mamá con una especie de alegría, de goce. Una relación que llevaba ya meses a mis espaldas. Mi confianza se desmoronó. Su traición cortó profundo en mi corazón. Esta es una traición, grité con el dolor encendiendo cada palabra. Te pido que te vayas, Javier. Y tú, mamá, en cuanto puedas también debes irte. Yo le tuve cierta consideración, porque a pesar de todo, yo sentía que mi deber moral
no era en ese momento toma tus cosas y vete, porque no cuenta con nadie mi mamá, y ahora entiendo por qué. Con amigas tenía este tipo de problemas y ella decía que las amigas lo habían inventado, que no era cierto. Esto no era la primera vez que ocurría, aún cuando estaba con mi papá. Y mi papá siempre guardó silencio. Yo creo que por respeto a la familia, para no dejar en mal a mi mamá. Mis palabras resonaron en la habitación, dejando un silencio helado que asemejaba al juicio final. El aire se cargó con la tensión y el peso de lo irremediable. Cerré la puerta tras ellos, dejando que el silencio me envolviera. Fue entonces cuando el dolor irrumpió en mi pecho, convirtiéndose en un grito estrangulado que resonó en la casa vacía. La traición me había desgarrado por dentro, pero estaba decidida a superarla. Capítulo 2. Herida abierta. Tras la traición que descubrí en mi propio hogar, sentí como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. Me tomó un momento recobrar la compostura y enfrentar la dura realidad que ahora me abrumaba. Con paso pesado me dirigí al balcón, donde la luz parecía incapaz de iluminar la oscuridad que me envolvía. Mis manos temblorosas se aferraban al barandal mientras luchaba por mantener la calma. ¿Cómo pudieron traicionarme de esta manera?, murmuré para mí misma, tratando de buscar una respuesta que nunca llegaría. Mis pensamientos se tornaban caóticos, inundados por el dolor y la confusión. Me senté en el suelo, el resplandor del sol acariciando mi rostro bañado en lágrimas. Un susurro de viento movía las ramas de los árboles, como consolándome en mi soledad. Un largo suspiro escapó de mis labios, y poco a poco fui reuniendo las fuerzas necesarias para levantarme. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero estaba decidida a enfrentarla con valentía. Sentía en ese momento que yo no valía absolutamente nada. Mi autoestima estaba hecha añicos. ¿Por qué? ¿Por qué con mi propia madre? ¿Por qué? Después de tomar un momento para secar mis lágrimas, decidí que era hora de buscar el apoyo de mis amigos. Tomé mi celular y llamé a mi amiga veterinaria, la misma que me había prestado las cámaras de seguridad. Su voz cálida y reconfortante me infundió un destello de esperanza en medio de la oscuridad que me rodeaba. Yo le dije que iba a enfrentar la situación sola, pero realmente no podía, así que la volví a llamar porque primero pensé que solo iba a enfrentar a mi mamá por la cuestión del dinero, no por la traición más perversa que me pude imaginar. Estoy en camino, me dijo sin dudarlo, no estás sola en esto. Poco después su presencia llenó mi hogar con su energía positiva y su solidaridad incondicional. Juntas compartimos nuestras emociones, mientras ella me aseguraba que tenía lo que se necesitaba para salir adelante. Su consejo fue un bálsamo para mi alma herida, y poco a poco comencé a vislumbrar una luz en el horizonte. Con el tiempo me di cuenta de que la traición que había experimentado también me había impulsado a buscar ayuda en un lugar inesperado del que jamás pensé que me iba a acercar: la iglesia. La fe nunca había sido una parte central de mi vida, pero ahora encontré consuelo en la oración y en la comunidad que ofrecía la parroquia local. Cada visita me brindaba una sensación de paz que nunca antes había experimentado, y me animó a aceptar el desafío de sanar mi corazón roto, de perdonar, pero primero perdonarme a mí, porque sentía un gran enojo hacia mí por no haberme dado cuenta. A medida que las semanas pasaban, la presencia de mis amigos y el apoyo de la comunidad religiosa me ayudaron a enfocarme en mi bienestar emocional. Acepté el desafío de la terapia, buscando la orientación de un profesional para procesar las heridas que habían dejado la traición y el desengaño en mi vida. Cada paso en este camino de sanación me acercaba un poco más a la paz interior que tanto anhelaba. Yo quería disfrutar la vida, porque antes de que mi papá se fuera me dijo: prométeme que vas a ser feliz. Eso es lo único que te pido en la vida, que seas feliz. A través de estas experiencias encontré el coraje para compartir mi historia con otros. Al hacerlo, descubrí que mi voz podía inspirar y consolar a aquellos que también habían enfrentado momentos difíciles. Mi historia se convirtió en un testimonio de superación personal, porque sí, primero la gente empezó a hablar mucho, la gente en mi trabajo, la gente, mis vecinos, la gente de mi alrededor, pero yo le traté de dar la vuelta a la situación y quise que me vieran como ejemplo, que no me vieran como una víctima de esto, al contrario, que vieran la importancia de sostenerse mutuamente en los tiempos oscuros. A pesar del dolor que había atravesado, me sentí fortalecida por el amor y el apoyo que me rodeaban, reconociendo que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Capítulo 3.
un nuevo camino. Después de enfrentar la traición, me sentí impulsada a reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos. En medio de la desolación, encontré un resplandor de esperanza que me ayudó a vislumbrar un futuro que antes creía imposible. La estabilidad emocional que tanto anhelaba empezaba a tomar forma, y con ella la promesa de un renacimiento. Mi papá me decía eso, que yo era como el ave fénix, que a pesar de las circunstancias, de lo difícil que fueron los primeros años, porque no nos iba muy bien económicamente, yo empecé a trabajar de cerillo y empecé a vender dulces y nos empezó a ir mejor en el negocio. Mi papá puso una ferretería. Primero empezó con un local pequeñito de tacos y después la ferretería. Entonces tenía ya 2 negocios y gracias a mi papá yo pude estudiar. Él me pagó mis estudios. Primero, cuando estaba el negocio de los tacos, no nos iba tan bien. Después ya agarró clientela y empezó a tener bastante estabilidad ya económica a como antes estábamos. Y pues sí fue un gran cambio que de repente mi papá ya tuvo que cerrar los 2 locales porque empezó a sentirse mal durante la pandemia y luego partió. Yo con el afán de querer ayudar a mi mamá, porque mi mamá siempre había vivido bien económicamente, porque mi papá la había dejado bien, yo lo hacía en recuerdo a mi papá y nunca pensé que esto se me fuera a voltear así. Con el arduo trabajo terapéutico y el apoyo de mis seres queridos, poco a poco reorganicé mi existencia. Mantenerme ocupada en mi práctica veterinaria y rodearme de amigos que me apoyaban incondicionalmente se convirtió en el faro que me guiaba en los días más oscuros. Mi amiga Ana, veterinaria, en particular, se convirtió en mi roca, brindándome la fuerza y el coraje para seguir adelante. Un día, mientras atendía a un perro herido en mi consultorio, escuché a lo lejos las risas de los niños que jugaban en el parque cercano. Sus risas inocentes sonaban como una melodía embriagadora que acariciaba mi alma herida. Fue en ese preciso momento que experimenté una epifanía. La alegría y la esperanza podían coexistir con las cicatrices del pasado. Al terminar mi jornada laboral, caminé por las calles que tantas veces me habían visto desmoronarme. Esta vez con un aire de determinación que estaba tejiendo un nuevo capítulo en mi historia. Mi alma, antes sumida en la desesperación, se alzaba con fuerza y esperanza. La traición que una vez me destruyó, ahora se convertía en la fuerza que me impulsaba a perseguir una vida llena de amor propio y realización. Pensé que al final esto, lejos de hundirme, estaba sacando lo mejor de mí. En el transcurso de mi recorrido me topé con un pequeño folleto que anunciaba un grupo de apoyo emocional en la parroquia local. Una chispa de curiosidad se encendió en mi interior y decidí asistir a una de las reuniones. Allí encontré un refugio entre personas que, al igual que yo, habían sufrido heridas emocionales profundas. Compartir nuestras historias y escuchar la de los demás se convirtió en un acto de sanación colectiva que fortaleció mi espíritu. A medida que compartíamos nuestras luchas y triunfos, descubrí que mi dolor no era una carga exclusiva, sino una experiencia compartida por muchos. Esa conexión humana me llenó de empatía y comprensión y me recordó que no estaba sola en este viaje de sanación. El grupo de apoyo resplandecía con una luz de esperanza que me alentaba a abrazar el presente con valentía y mirar hacia el futuro con fe renovada. Lo último que iba yo a vivir era tristeza, dolor, sufrimiento. Sí, los recuerdos no eran gratos, pero yo podía elegir qué hacer con ellos. Mi viaje de introspección y sanación se volvió un acto de reinvención personal. A medida que descubría nuevas facetas de mí misma, me encontré anhelando la paz interior que tanto tiempo me había eludido. Con cada día, cada risa compartida y cada lágrima derramada, porque pasé muchísimas noches llorando, me acercaba un poco más a la versión más auténtica y plena de mí misma, lista para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 4. Renacer. El sol se filtraba a través de las cortinas, bañando mi habitación con una cálida luz matinal. Mientras respiraba profundamente, apreciaba la serenidad que había florecido en mi interior, inundando mis pensamientos con esperanza y gratitud. Desde que decidí emprender el camino de sanación, mi vida se había transformado de manera significativa. Como mi papá me decía, cada nuevo amanecer trae consigo la promesa de posibilidades infinitas. Y eso era algo que yo quería hacer, pensar que cada día tenía yo la posibilidad de sembrar una semillita en mí de felicidad, de sonrisa, de alegría. Mi compromiso con la terapia me llevó a desenterrar las raíces de mi dolor y a medida que enfrentaba mis miedos y traumas, descubrí una fortaleza que desconocía poseer. La reconciliación con mi pasado me permitió abrazar el presente con una claridad y determinación renovadas. Durante mis sesiones de terapia, aprendí a perdonar y liberar el peso de la traición. Al hacerlo, experimenté una libertad que nunca antes había conocido. Era tocar fondo, salir del lodo del barro y renacer, como mi papá me lo decía, como un ave fénix.
Con el apoyo de mis amigos y mi fe en constante crecimiento, decidí dar un paso al frente y compartí mi historia con otros que atravesaban situaciones similares. En un proceso de vulnerabilidad y valentía, me convertí en una voz de esperanza y sanación para aquellos que luchaban con sus propias tormentas emocionales. Al hacerlo, descubrí la belleza en mis cicatrices, transformándolas en símbolos de fortaleza y resiliencia. Mi consulta veterinaria se convirtió en un santuario donde cada animal recibía cuidado con amor y compasión, un reflejo de la compasión que también me brindé a mí misma. A través de mi vocación cultivé una conexión profunda con la naturaleza y la vida misma, recordándome que cada ser merece ser amado y apreciado, incluyéndome a mí misma, porque yo había dejado que mi madre me maltratara por mucho tiempo y aún así le abrí las puertas de mi hogar, poniéndome en riesgo de todas las maneras posibles. El redescubrimiento de mi fe me llevó a participar activamente en la comunidad de la parroquia, donde encontré una red de apoyo y aliento. Mis visitas a la iglesia se convirtieron en momentos de reflexión y paz, reforzando mi conexión espiritual y nutriendo mi alma. Un día, mientras revisaba los correos electrónicos de mi consulta, me encontré con un mensaje que me dejó sin aliento. Una de mis pacientes, agradecida por la compasión y el cuidado que había brindado a su mascota, me había nominado para un premio de la comunidad local como reconocimiento a mi contribución a la vida de las personas y los animales. El reconocimiento me tomó por sorpresa, lo cuento y me pongo muy emotiva, pero me llenó de una gratitud que traspasaba las palabras. En la ceremonia de premiación, rodeada de amigos, familiares, colegas y mi amiga veterinaria, me encontré en el escenario, con el corazón latiendo con emoción. Las palabras de elogio y reconocimiento murmuradas por la audiencia se convirtieron en un eco de validación, una confirmación del camino de sanación y renacimiento que había elegido. Al aceptar el premio, expresé mi profundo agradecimiento y compartí mi historia, alentando a todos a abrazar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Al regresar a mi asiento entre aplausos y sonrisas, supe que mi viaje personal no solo me había llevado a la sanación, sino también a una nueva comprensión de la fuerza del amor propio y la resiliencia humana. Y en ese momento comprendí que siempre puede nacer una luz en la oscuridad y que el renacimiento es posible después de la traición. Bueno, amigas y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo de esta historia. Yo creo que lo más importante es tener amor propio y no dejar que nadie nos haga daño. Y si alguna vez nos encontramos en una situación así, recordar que no estamos solos y que siempre podemos contar con el apoyo de nuestra familia, amigos, comunidad, buscar una tribu. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún otro. Y si tienen alguna historia que quieran compartir, pueden enviármela por correo o por mensaje privado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.